Buenas noches, profesora. Mi nombre es Daniel Hurtado, soy estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy me encuentro en desarrollo de la actividad número 5, referente al tercer corte, con el tema de pasivos. Bueno, cuando hablamos de pasivos, hablamos de que son las obligaciones contraídas por la empresa, las cuales se deben cubrir mediante el pago de dinero, transferencia de activos distintos al dinero o prestaciones de servicio a futuro. Dentro de los principales problemas de contabilización de los pasivos, encontramos que es el reconocimiento del pasivo. ¿A qué referimos? Referimos a la necesidad de precisar en cuánto se incurre en una obligación. Y segundo, en la determinación de su valor. Cuando hablamos de la determinación de su valor, hablamos de que hay pasivos que no podemos en el momento decir a cuánto corresponde o cuánto es el valor total. ¿Por qué? Porque hay tasas de variación. Por lo menos cuando adquirimos un compromiso financiero con una empresa de otro país que su moneda varía mucho, como es el caso del dólar, pues no vamos no vamos a determinar en el momento, o sea, ya cuánto corresponde a ese pasivo, porque eso varía de acuerdo al cambio del precio del dólar. O puede ser también de pronto cuando hay variación en la tasa de interés, entonces son pasivos que necesitamos determinar su valor, pero esa determinación se va a dar en un tiempo futuro. Entonces vamos a ver los componentes del pasivo. Cuando hablamos de componentes del pasivo, tenemos que tener en cuenta lo que es el sobregiro bancario. Un sobregiro bancario sencillamente es cuando nosotros excedemos nuestra capacidad de pago de acuerdo a la conveniencia o de acuerdo a los acuerdos, disculpa la redundancia, que tengamos con el banco. Pongo un ejemplo. Tenemos 1.000.000 de pesos en nuestra cuenta bancaria y emitimos un cheque por un valor de 1.500.000. Pues tenemos 1.000.000 en el banco y el banco nos presta 500.000 pesos para poder darle cumplimiento a ese giro de ese cheque que se hizo. Eso para nosotros es un sobregiro de 500.000 pesos, los cuales nos puede generar unos intereses muy altos y hay que tener mucho cuidado con esto porque esos sobregiros pueden ser perjudiciales para nuestra empresa. Tenemos también lo que son las cuentas por cobrar y proveedores. Cuando hablamos de cuentas por cobrar, hablamos de los compromisos financieros que la compañía adquiere con terceros, y cuando hablamos de proveedores, hablamos de los compromisos financieros que la compañía adquiere con los que nos están abasteciendo o surtiendo de la materia prima que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo o nuestras operaciones en la empresa, o sencillamente cuando adquirimos productos para la venta. O también se puede tener en cuenta de pronto la adquisición de servicios, porque nos están proveyendo a nosotros de servicios. Cuando hablamos de documentos originados y obligaciones financieras, hacemos referencia a que toda transacción financiera deja un documento soporte, y estos documentos sirven para futuras cobranzas. Hablamos de dividendos o participaciones para pagar. Cuando hablamos de dividendos, hablamos de las utilidades que corresponden a los socios. En este caso, de dividendos o participaciones por pagar, los accionistas adoptan el carácter de acreedores de la empresa. Tenemos también lo que son gastos acumulados, que simplemente son gastos incurridos que no se han cancelado o que no se han vencido por no incurrir su pago con la terminación del periodo. Estos gastos acumulados originan pasivos como son los intereses, impuestos de predial, impuestos de renta, impuestos de venta, salarios, prestaciones sociales, etcétera. Voy de manera rápida porque el tiempo es corto y el video pasado me quitaron puntos por no tener el tiempo correcto. Hablamos también de lo que son pasivos definidos, que representan valores cobrados por anticipado que le exigen a la empresa la prestación de un servicio o la entrega de futuras mercancías. También tenemos el control interno, que es importante comprobar que todos sus pasivos estén correctamente clasificados, determinados y evaluados. Si se ejerce control de las transacciones desde su origen y se revisan los procesos contables, se obtendrá un flujo de información oportuna de las obligaciones financieras de la empresa. Tenemos los pasivos estimados. Cuando hablemos de pasivos estimados, son aquellos pasivos por obligación que sabemos que se tienen, pero cuyo valor exacto solo se determina en un futuro. O sea, tenemos que hacer una estimación, tenemos que estimar el valor de pasivo porque no tenemos exactamente el valor correspondiente.
Entonces, cuando hablamos de pasivos estimados, hablamos de la garantía, que son los pasivos que surgen de las relaciones comerciales entre los fabricantes, los distribuidores y los clientes. También hablamos del impuesto de renta, que, bueno, es el pago del impuesto de renta se efectúa por cuotas en las fechas señaladas en el calendario. También tenemos los pasivos contingentes o las pérdidas contingentes también, que representan decrementos patrimoniales potenciales cuya representación está condicionada a la realización de algún evento futuro ajeno a la empresa. Y tenemos los descuentos de documentos, que es el derecho que tienen todas las empresas a negociar con instituciones financieras los documentos que tengan para cobrar, y esto sirve como una fuente de financiación. Igualmente, tenemos que tener presente lo que son proveedores del exterior. Eso es, cuando hablamos de proveedores del exterior, perdón, hacemos referencia a todos los compromisos financieros que la compañía adquiera fuera de las fronteras del país. Hacemos referencia a, digamos, ejemplo, la adquisición de un servicio de otro país para poder nosotros desarrollar nuestras operaciones, o sencillamente la adquisición de materia prima para terminar la producción en nuestra compañía. Nuestra materia prima la necesitamos a través de Estados Unidos, son proveedores del exterior, o digamos, comprar productos en el exterior para revenderlos acá. Entonces esos compromisos financieros, sean de otro país, se hacen en otra moneda, pero que al ingresar acá nosotros debemos contabilizarla en nuestra moneda, hacer la conversión de los intereses, de las amortizaciones y todo lo correspondiente, y asimismo al momento de pagar, pues también se hace la transformación de pesos al valor de la moneda en la cual nosotros hemos adquirido ese compromiso. Pasivos y provisiones laborales. Bueno, cuando hablamos de pasivos y provisiones laborales, indiscutiblemente hablamos de la nómina, que representa una de las mayores erogaciones de la empresa. Su liquidación implica un trabajo indispensable por la cantidad de información que se maneja y por las diferentes disposiciones legales de carácter laboral y tributario. Entonces, dentro de todos estos pasivos y provisiones de la nómina laborales tenemos lo que son las deducciones de la nómina. Hacemos referencia a la retención de la fuente, que son los impuestos que debe pagar el trabajador en el momento de la cancelación de su nómina, las deducciones por embargos, que son todas las órdenes judiciales o la orden que haya de un juez para descontarle la nómina al trabajador. Entonces esos descuentos se hacen ahí, se llaman deducciones de nómina, y en la empresa o el patrón está en la obligación de descontar ese dinero, igualmente reportarlo al juzgado o a la entidad que ordenó el descuento de esa nómina. Tenemos también los descuentos por cooperativas, descuentos por sindicatos, préstamos otorgados al patrono, que son préstamos que el patrono hace de pronto a los trabajadores con el fin de pronto comprar vivienda, vehículo, calamidades, otros eventos, pero que estos préstamos originan cuentas por cobrar al trabajador. Otros descuentos, que son descuentos que el trabajador ha autorizado que se realice el descuento, y la autorización es mediante firma, y estos descuentos se hacen dentro de la nómina. Tenemos los aportes patronales. Cuando hablamos de descuentos patronales, hablamos de las prestaciones sociales, auxilio de cesantías, bueno, ya esto va rápido el tiempo, auxilio de cesantías, intereses sobre cesantías, prima de servicios y vacaciones que corresponde a 30 días por cada año, aportes para fiscales en lo que es caja de compensación familiar, el Instituto de Bienestar Familiar, lo que corresponde al SENA, y seguridad social. Tenemos los riesgos profesionales, que las empresas deben cancelar las ARP un valor no menor al 0.22% del total de la nómina del trabajador. Cuando hablamos de la seguridad social, también hablamos de los descuentos de salud, que corresponden al 12.5%, lo cual debe cancelarlo la empresa en el 8.5%, y el trabajador le corresponde un descuento del 4%. También igualmente tenemos el fondo de pensiones, que corresponde a un 16% del total de vengado del trabajador, y eso le corresponde un 12% a la empresa y un 4% al trabajador.
Igualmente, cuando hablamos de bonos o papeles comerciales, hablamos, cuando hablamos de pasivos, hablamos también de bonos y papeles comerciales. ¿Sí? Un bono representa para la empresa emisora una promesa escrita de pago de un valor determinado y la cancelación periódica de intereses. Las empresas acuden a la emisión de bonos cuando las necesidades de fondos exceden la obtención de recursos a través de préstamos y para ponerlos en circulación deben cumplir con unos requisitos legales del préstamo si se estipulan, los bonos se estipulan mediante un contrato. Hablamos de documentos hipotecarios que, al igual que los bonos, representan instrumentos de crédito a largo plazo y constituyen una de las formas más sencillas y tradicionales de obtener préstamos respaldados por activos fijos. Y hablamos de los pasivos bajo la norma internacional, que son deudas o obligaciones que surgen de transacciones o descuentos pasados y que requieren ser canceladas a fecha futura. Entonces tenemos los pasivos corrientes, que son pasivos que corresponden a menos o pasivos que corresponden al pago a menos de un año, y tenemos los pasivos estimados, que son los que no tenemos el valor exacto, pero que hacemos más o menos un análisis, un balance de cuánto puede ser, y que la diferencia que hay entre el pasivo estimado y el valor real debe ser ordenado o ajustado mediante un ajuste financiero. Profe, no siendo más, muchísimas gracias. Esto fue muy rápido porque el tiempo no alcanza y me descontaron puntos en un video pasado por eso. Muchas gracias.